Quisiera saber si están viendo ya mi pantalla. Sí, doctora, se observa. ¿Sí? Sí, ¿Hay algún problema con la imagen o el audio? Me lo hacen saber, si pueden interrumpir, no hay ningún problema. Igual si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿sí? Entonces, bueno, buenos días a todos. Ustedes ya están en su tercer módulo, obviamente como primer grupo de periodoncia 1. Entonces, en este tercer módulo lo que nosotros vamos a ver es justamente la parte de instrumental periodontal, de su manejo y también de la parte de bioseguridad en la clínica, y principalmente pues está enfocada y abocada a lo que actualmente estamos pasando, como es la pandemia, ¿sí? Por el COVID-19. Entonces, esta parte, digamos, del módulo 3 inicial, yo voy a hablar del instrumental periodontal y posteriormente vamos a ir desarrollando los demás temas. En cuanto a los instrumentos periodontales, es bien importante que ustedes sepan que estos están diseñados específicamente para propósitos claros, puntuales y, redondeando la idea, nuevamente específicos, ¿sí? Yo no puedo utilizar una sonda periodontal pues para sacar una corona, ¿sí? No puedo utilizar una cureta periodontal para, no sé, pues moldear o terminar de trabajar una resina. No puedo utilizar un explorador para caries para hacer sondaje periodontal, ¿sí? Tengo que emplear cada instrumento que ha sido una vez más diseñado específicamente para una función, para que así de esta forma yo pueda realizar un trabajo correcto, adecuado, minucioso, sin lesionar además a los tejidos que circundan el diente, ¿sí? A los tejidos periodontales. Si yo utilizo de forma inadecuada el instrumental periodontal o utilizo un instrumental inadecuado para hacer cierto trabajo, pues puedo provocar justamente lesión en los tejidos y, lejos de mejorar el trabajo, de realizar un tratamiento o un buen diagnóstico, pues más bien voy a empeorar la situación e incluso en algún caso no solo puedo lacerar los tejidos, sino también provocar una infección mayor. Entonces, de ahí que sea tan importante y tan relevante el conocer los instrumentales y el saber para qué sirven cada uno de ellos y hacerlos, obviamente, y utilizarlos de forma adecuada. Existe una gran variedad de instrumental que ustedes van a ir viendo justamente a lo largo de este módulo, pero nosotros ya con mayor experiencia clínica, con mayor experiencia en cuanto al manejo de pacientes, de el tratamiento de las afecciones en estos pacientes, pues nos damos cuenta que estos o la cantidad de estos instrumentos pueden ir reduciéndose, porque en muchos casos, como vamos a ver igual y voy a mencionar, pues podemos utilizar muchas veces unas 3 curetas distintas para la parte del sector antero inferior o antero superior, ¿sí? No necesitaría ya tener pues una gran selección de instrumental, sino que puedo ir reduciéndolo a medida que yo vaya trabajando y vaya adquiriendo mayor práctica y habilidad manual para trabajar, ¿sí? Esto no quiere decir que obviamente no se van a respetar los principios de instrumentación, para nada, sí se respetan, nada más que de acuerdo a cada caso clínico yo puedo ir haciendo modificaciones y eligiendo algún tipo de instrumental que me sea de mayor utilidad, ¿sí? En general, en la clasificación de los instrumentos periodontales, pues estos se van a clasificar de acuerdo al uso específico que tengan. Algunos van a emplearse para remover específicamente cálculo dental, para alisar raíces, otros para hacer curetaje de la encía, o sea, de la pared blanda del saco, y también para eliminar tejido enfermo en el caso de eliminación de tejido de granulación, que me va a impedir a mí que se genere una cicatrización completa y bien diferenciada. Entonces, según el propósito de estos instrumentales periodontales, yo podría clasificarlos en 4 tipos o en 4 grupos grandes. Esta clasificación la he tomado del libro de Romanelli, que está en la biblioteca, así que también ustedes lo pueden sacar. Es un libro muy bonito, es un atlas, que tiene muchas fotografías y tiene esta parte también de instrumental bastante completa, ¿sí? Porque si ustedes han revisado en Carranza, en Linde, no hay una clasificación propiamente del instrumental. Se menciona distintos tipos de instrumentos, pero no una clasificación en sí. Esta clasificación, como les digo, me ha parecido bastante práctica y fácil de recordar, y es por eso que la estoy empleando, ¿sí? En primer lugar, entonces, tendríamos dentro del instrumento, de los instrumentos periodontales,
a las ondas periodontales. En un segundo lugar, a lo que son exploradores, principalmente para caries. En un tercer lugar, lo que son los instrumentos para raspado y alisado radicular. Y en un cuarto lugar, a los instrumentos de limpieza y pulido, ¿sí? Yo he colocado ahí con un asterisco otros, porque existen otros instrumentos que los voy a mencionar, que es bueno que los conozcan, pero que obviamente no es que se utilicen diariamente en la clínica, pero es bueno que ustedes sepan su uso, ¿sí? O conozcan su uso. En cada instrumento es importante reconocer las partes que presenta este, ¿sí? En general, nosotros en este caso estamos viendo una sonda periodontal y podemos reconocer lo que va a ser el mango del instrumento. Estos mangos pueden ser de diferente diámetro, hay algunos más gruesos, otros más delgados, unos que son huecos, otros que son más bien sólidos, por ende instrumental más liviano y más pesado, ¿sí? Generalmente todos los instrumentales que nosotros utilizamos, gran parte de ellos, están confeccionados y están fabricados de acero inoxidable. Algunos, por supuesto, han sido mejorados y están trabajándose mucho con aleaciones de carbono, por lo cual se utiliza carbono tungsteno, por si acaso, por ejemplo, que es un material excelente, pero desgraciadamente eleva mucho el costo del instrumento. Sí valdría mucho la pena, tal vez, este material en el caso de los instrumentales con filo y como son fresas o como son curetas, pero una vez más, el instrumental de acero inoxidable que usamos en la gran mayoría de los casos, que tiene muy buena calidad, pues igual trabaja de forma muy eficiente, ¿sí? Entonces no necesitaríamos algo extra. Como segunda parte podemos reconocer un vástago o un cuello, que es la parte que une la parte activa del instrumento con el mango, ¿sí? Este vástago cuello, como ustedes pueden ver acá, en algún caso es recto, en otro caso presenta angulaciones, de acuerdo al tipo de instrumento que yo esté viendo, ¿sí? Y finalmente tendríamos lo que es la hoja o extremo activo. En este caso, en una sonda periodontal, pues se va a denominar como punta milimetrada y de acuerdo al diseño, de acuerdo a los milímetros que se encuentran en esta, pues van a recibir diferentes nombres, como vamos a ver más adelante. Entonces, estas serían las tres partes de cualquier instrumento que vayamos a utilizar y obviamente nos va a permitir realizar una buena sujeción y también un buen trabajo, ¿sí? En los tipos de mangos, si bien existen diferentes materiales, como les había dicho de ellos, los más frecuentes elaborados de acero inoxidable, pues tenemos diferentes diámetros y diferentes materiales también en cuanto a la parte de mangos, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un mango metálico, o sea, de acero inoxidable ancho, más grueso, que suele ser hueco, por lo cual le da mayor ligereza al instrumento y aumentaría lo que es la sensibilidad o percepción táctil. Tenemos también mangos más delgados, sólidos, macizos, ¿no? Que sí incrementarían un poco el peso del instrumento al ser sólidos, pero que también para muchas personas son muy fáciles y cómodos, digamos, de manejar. Si ustedes se fijan en ambas superficies, hay muescas, ¿no es cierto?, que permiten y facilitan mucho la sujeción al instrumental y dificultan más bien que éste se resbale, ¿no? Como muchas veces en los dedos puede haber saliva, puede haber sangre, pues en la toma del instrumento, en muchos casos, si este es muy liso, ¿no?, se nos puede resbalar o nos dificulta mucho, en muchos casos, la sujeción. Entonces, pensando en eso, se hacen estas muescas que facilitan el agarre, ¿sí? En el caso de otro tipo de mangos, tenemos estos, por ejemplo, que están hechos de silicona, que si ustedes se fijan, la parte más bien más distal es gruesa, ¿no? Y en la parte más del centro presenta un adelgazamiento del mango. Esto pensando justamente en la ergonomía, ¿no es cierto? Y en la comodidad de sujeción del instrumento. Muchas veces vemos este tipo de instrumental de tipo liso, en el caso, por ejemplo, de las espátulas para tallar resina, por ejemplo, o de sondas periodontales también que presentan este material en su mango. Y también podemos encontrar mangos de tipo cerámico, totalmente lisos y pulidos como el que estamos viendo acá, que también a muchos les agrada por el hecho de que aliviana también el instrumento, ¿no? Para algunos sí, para otros no,
¿no es cierto? Pero en general el mango es muy frágil. Este instrumental, sí, obviamente, si se golpea o se cae, sí se puede fracturar, entonces debemos tener mucho cuidado si es que vemos por pertinente trabajar con este tipo de mango, ¿sí? Entonces, diferentes mangos de diferentes materiales, diferentes diseños y diferentes diámetros o grosores, ¿sí? Ahora, ergonómicamente, pues conviene mucho alternar el uso entre lo que sería un mango grueso y un mango delgado, para que así los músculos, los ligamentos y los tendones de las manos y de las muñecas, pues vayan acostumbrándose y alternando y también descansando, ¿no? Y no solo trabajar con gruesos o delgados, sino con ambos diámetros para que no se cansen, ¿sí? No hay una fatiga en este sentido. Entonces, es una buena opción si ustedes quieren y pueden también trabajar con ambos tipos de grosores. En cuanto al instrumental básico periodontal, pues vamos a ver que en nuestra bandeja de examen tiene que haber estos instrumentos, ¿no? Un espejo bucal, una sonda exploradora para caries, que generalmente es bipolar, ¿no es cierto? Aunque puede ser unipolar también, como saben, una pinza para algodón, una sonda exploradora, una sonda periodontal y una sonda de Navers, ¿sí? Este es el instrumental básico, una vez más, que debería estar en la bandeja de examen de cualquier paciente, porque ustedes saben que el examen periodontal se debería realizar a todos los pacientes, independientemente de la edad y del estado de salud bucal, ¿sí? Entonces, si uno no tiene absolutamente todos, lo mínimo que se separaría por lo menos serían estos 4, ¿no? La sonda y la pinza explorador y la pinza algodonera, ¿no? Y tener tal vez esterilizado aparte 1 o 2 sondas de Navers para poder ser empleadas cuando haga falta, ¿sí? Pero es imprescindible tener en nuestra bandeja de examen una sonda periodontal. En cuanto a los espejos bucales, pues ustedes saben que hay diferentes diseños, ¿sí? Los espejos bucales vienen también en diferentes tamaños, de ahí que en el dorso del espejo, que es metálico, pues indique con un número justamente el tamaño de espejo con el que estamos trabajando. Nosotros generalmente trabajamos con el número 5, que es como de un tamaño estándar, pero también los hay obviamente más pequeños, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a si se va a emplear, por ejemplo, en odontopediatría, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta que los espejos vienen con diferente forma, ¿no es cierto? En el sentido de que algunos, bueno, generalmente todos son circulares, aunque existen algunos que tienen forma ovalada o algunos lanceolada, ¿no? Facilitando o más bien implicando que facilita el acceso del espejo en partes posteriores, ¿no? Ya sean superiores o inferiores. También tener en cuenta que el espejo puede ser plano, reproduciendo una imagen del mismo tamaño a la real, o puede ser cóncavo, lo que indicaría que este espejo es de aumento, ¿sí? Si ustedes quieren tener algunos espejos de aumento, la verdad sí puede ser de ayuda, porque nos ayuda a poder examinar con más detalle o alguna zona de difícil acceso de mejor forma, ¿no? Con mayor minuciosidad. Pero ya para el trabajo clínico no suelen ser de mucha ayuda, ¿sí? Porque dificulta mucho la visión. Como ustedes van a ir aprendiendo a trabajar con visión directa, con visión indirecta, pues directamente entrar a eso, a trabajar además con un espejo cóncavo de aumento, pues en muchos casos les puede entorpecer la situación. Se aconseja trabajar y acostumbrarse a hacerlo con un espejo plano, pero para examinar ciertas cosas, como les decía, con mayor detalle, con mayor minuciosidad, pues hacerlo con un espejo cóncavo si quieren, o con el uso de lupas, por supuesto que también se está empleando mucho en la actualidad, solamente para ayudar, ¿no? Como una ayuda extra a mi examen, ¿sí? Pero para el trabajo, una vez más, no suele ser de mucha ayuda porque nos confunde en muchos casos más que ayudar, ¿sí? Los espejos, ustedes saben entonces que, como decía, no solamente nos van a ayudar a visualizar de forma indirecta, en este caso, las superficies dentales o bucales que estemos examinando, sino que además de la visualización nos va a incrementar la iluminación que proviene de la lámpara del sillón y además, por supuesto, lo vamos a usar mucho para separar los tejidos. Vamos a evitar al máximo contactar innecesariamente los tejidos de la cavidad bucal. Para eso justamente vamos a trabajar con espejos o con la cola de la pinza de algodón para poder separar y manipular estos sin tocarlos directamente con los dedos.
Por supuesto, estamos con guantes, ¿no? Y esa manipulación se realiza de esa forma, pero a pesar de los guantes, igual lo aconsejable es evitar realizarlo o acostumbrarnos a realizarlo. Para eso tenemos instrumental específico, entonces, que nos va a ayudar a esta separación o retracción de los tejidos. En el caso de las mejillas, en el caso, ¿no es cierto?, del labio, en el caso de la lengua, ¿sí? Sin ningún inconveniente, ¿ya? En el caso de la pinza de algodón, esta pinza, como el nombre lo indica, tiene un diseño específico que ayuda, facilita el manejo y manipulación de las motas de algodón o de las torundas de algodón, ya que está compuesta por dos brazos que vienen fusionados en su parte más distal, ¿sí? Y los bocados o las partes más delgadas de la pinza en su cara interna presentan unas estrías paralelas entre sí, lo cual facilita, asegura y garantiza que no se caiga lo que nosotros vayamos a manipular con estas pinzas, ¿sí? Una vez más, principalmente torundas de algodón, motas de algodón, en algún caso también las utilizamos para manipulación de fresas, cepillos, tazas profilácticas, etcétera, para llevarlas del fresero que está estéril hacia la bandeja que vamos a emplear en cada paciente, ¿sí? Eso sí, no se puede manipular con las manos, porque obviamente si ustedes están tocando con los dedos, ¿no es cierto?, un fresero que está estéril, pues contaminan todo lo demás, porque va a ser muy difícil que consigan tocar solamente una tacita de goma o una fresa. Por lo general uno toca mucho más y pues contamina todo, ¿no? Una vez más. En cuanto a, ya entrando a la clasificación instrumental que estábamos viendo, vemos lo que son las ondas periodontales en primer lugar, ¿sí? Estas ondas periodontales son instrumentales y reemplazables para realizar examen periodontal. No se puede realizar examen periodontal con ningún otro instrumento, ¿sí? Estas ondas son específicas, entonces, para lograr ese fin, ¿sí? Entonces, están utilizadas para marcar, ¿no? O sea, localizar y para medir sacos periodontales. Además, que nos ayudan también a determinar el curso que tienen los sacos periodontales. Al hacer el sondaje, como ustedes, Dios mediante, lo van a probar ya cuando volvamos a clínico, ojalá en agosto, se van a dar cuenta que no solamente pues, nos ayuda a ver, a identificar si hay o no hay un saco en base a la profundidad, sí nos ayuda también a tener la sensibilidad táctil suficiente de incluso darnos cuenta del grado de edema que tiene el tejido, y también, como les decía, el curso que tiene el saco periodontal. O sea, si este es recto, o sea, lineal, o si más bien es sinuoso, serpentiginoso, como pasa, por ejemplo, cuando un saco periodontal inicia en vestibular, por ejemplo, de este incisivo, sigue por mesial y termina en palatino o por distal. En algunos casos se da. No es frecuente, pero puede darse. Y ese trayecto se sigue en muchos casos con esta sonda periodontal. Lógicamente, el trabajo ya no quirúrgico se dificulta mucho en el caso de estos sacos serpentiginosos, por lo cual generalmente el trabajo es netamente quirúrgico. Pero, de todos modos, nosotros pues, nos dimos cuenta gracias a un buen examen periodontal y un buen uso de la sonda periodontal, ¿sí? Entonces, este es el instrumento por excelencia para hacer el examen periodontal. Como vemos, las ondas periodontales pueden ser metálicas o pueden ser plásticas o de otro material, como de titanio, de fibra de vidrio, etc. La diferencia radica básicamente en que hace varios años atrás, pues se postulaba que idealmente para la parte de dientes nosotros deberíamos trabajar y hacer el examen con la sonda periodontal metálica, y el examen alrededor de implantes se aconsejaba realizar con sondas hechas de materiales más suaves que el titanio, ¿sí? Como plástico, fibra de vidrio, fibra de carbono, titanio mismo, ¿sí? Con la finalidad de que el material de la sonda periodontal no raye, no lesione, no dañe la superficie del implante o de los aditamentos del implante y no generen surcos donde podrían albergarse fácilmente microorganismos, ¿sí? Pero ya hace unos, les digo, por lo menos 4, 5 años atrás, han ido saliendo estudios bastante interesantes, donde se han evidenciado que no hay en realidad una diferencia o un riesgo tan grande que produzca que las ondas periodontales rayen la superficie de los implantes.
Por ende, entonces, en estos estudios, en estas investigaciones, se aconseja y se sugiere que pueden trabajarse perfectamente alrededor de dientes o de implantes con sondas plásticas o metálicas, sin que esto incremente el riesgo de daño a la superficie del implante. Por ende, entonces, ustedes obviamente aprendiendo a manejar y utilizar adecuadamente las ondas periodontales, no deberían tener ningún problema para realizar un examen adecuado, ya sea periodontal o perimplantal. ¿Sí? Todos pueden ver, seguro, ¿verdad? Voy a estar pendiente, por favor, de los mensajes del representante de curso para ver si es que hubiera algún inconveniente de nuevo. Sí, ojalá que no, pero por favor, si no, al tiro me avisan nomás. Bueno, entonces, nos hemos quedado en esta parte de las ondas periodontales. Como les decía, se escucha y se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Estoy traumado, ya. Ok, entonces, en cuanto al instrumental, les decía que el primer grupo grande, pues se refiere a las ondas periodontales. Estas ondas periodontales son el instrumento, como les decía, único y por excelencia para realizar el examen periodontal. No existe otro instrumento que me permita a mí hacer examen periodontal. Tiene que ser una sonda periodontal. ¿Sí? Entonces, estas ondas periodontales van a ser utilizadas para marcar, para localizar y para medir entonces los sacos periodontales, y además de eso me van a ayudar a mí a determinar el curso de los sacos periodontales. Ver entonces si un saco periodontal es recto, tiene un trayecto recto, o si tiene un trayecto sinuoso. O sea, por ejemplo, si comienza en la cara vestibular de un incisivo lateral, se va por mesial y termina pues en palatino o en distal, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar todo eso empleando adecuadamente una sonda periodontal, ¿sí? Ahora, estas ondas periodontales van a poder ser metálicas o pueden ser plásticas o de fibra de vidrio, de fibra de carbono o de titanio, de otros materiales, pero el diseño básico y fundamental debería mantenerse, al igual que el milimetraje. Entonces, en el diseño básico de una sonda periodontal, lo importante es que ésta sea delgada, que sea ligeramente cónica, que tenga una punta redondeada, que no lastime ni lacere el tejido blando y que me permita entonces a mí realizar justamente todo lo que he mencionado anteriormente. Por supuesto que si hay una sonda de otro material, tiene que cumplir las mismas especificaciones en cuanto a las sondas metálicas que he mencionado hace un momento, ¿sí? Todas las sondas entonces deben tener esas características. Ahora, dentro de estas ondas periodontales, pues yo voy a ver que existen diferentes diseños en base al diferente milimetraje que estas presentan. Por ejemplo, estamos viendo aquí una sonda de Marquis, que es una de las que más frecuentemente encontramos en nuestro medio, que viene milimetrada cada 3 milímetros, 3, 6, 9 y 12. Por ende, puedo examinar entonces o medir un saco periodontal hasta 12 milímetros de profundidad, ¿sí? Puede ser totalmente metálica, plateada, o puede tener franjas de color, en este caso negras, que me facilitan a mí a identificar la medición, ¿sí? Pero lo malo, como les decía, es que estos 3 milímetros, ¿sí? Me dificultan a mí el tener una medición exacta y precisa y saber dónde es 1 y dónde es 2. De 3 no voy a dudar porque presenta una franja, ¿no es cierto? Una marca, una muesca, pero sí del establecer el 1 o el 2. Va a ser complejo y lo voy a tener que hacer a ojo, ¿sí? Lo cual obviamente pues hace que mi medición no sea tan confiable, tan exacta y tan precisa, ¿sí? Entonces es mejor que tenga una muesca. En este caso, vemos también otra de las ondas más comúnmente encontradas en las tiendas de nuestra ciudad, donde tenemos una sonda de Williams, ¿sí? Esta sonda de Williams viene milimetrada en 1, 2, 3 milímetros, luego 2, 2 y otra vez 1, 2, 3. Dan un total de 10 milímetros, ¿sí?
Ahora, lo malo es que solamente podría yo examinar sacos que tienen 10 milímetros de profundidad, por ende es muy cortita, ¿sí? Y es más bien ideal tener pues una sonda que me permita a mí medir sacos de mayor profundidad. Lógicamente, si yo estoy tal vez en un incisivo central inferior, en un molar, de repente sí puedo tener sacos de 10 o de 12 milímetros, pero también siempre puedo tener sacos mayores y más, digamos, si voy a hablar de un canino, por ejemplo, ¿no? O de molares, sí, que tengan raíces muy largas. Entonces yo necesitaría más bien idealmente tener una sonda que me permita examinar a mayor profundidad mis sacos, como lo es la sonda Universidad Carolina del Norte, que puede venir milimetrada hasta los 12 milímetros o también hasta los 15, ¿sí? Entonces nosotros les recomendamos que se compren la de 15 milímetros, ¿sí? Entonces esta tiene mayor longitud para examinar un saco periodontal y medirlo. Y lo bueno además es que viene milimetrada en cada milímetro, del 1 al 15. Y cada 5 milímetros va a presentar una franja o una marca de color, en este caso negro, pero dependiendo de la fábrica, o sea, de la marca de sonda, pueden también ser pues de color rojo, verde, amarillo, en fin, ¿sí? Entonces, esta sonda periodontal, sí, Universidad Carolina del Norte, nos da esa ventaja fundamental de que al venir milimetrada o marcada en cada milímetro, pues la medición es mucho más precisa y más exacta. Además, el hecho de tener franjas de color, como les decía, también nos ayuda mucho al momento del examen, porque les mencionaba también que cuando uno está examinando, pues va a haber sangramiento, puede haber también supuración, puede haber cantidades importantes de fluido gingival crevicular, de saliva y demás, que nos dificultan en muchos casos la visibilidad. Entonces, para nosotros es muy importante que nos faciliten más bien las mediciones y la visibilidad durante el examen, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren comprar una sonda de Marquis o una sonda de Williams, ¿sí? No está mal, pero la tienen que conocer bien y practicar mucho dónde está o dónde corresponde realmente cada medición. Pero va a ser mucho más recomendable, más aconsejable y mejor que ustedes adquieran una sonda Universidad Carolina del Norte de 15 milímetros, ¿sí? Ahora, esta sonda de acá que vemos es la sonda OMS. Les decía que en muchos casos hay confusión entre lo que es una sonda OMS o una sonda Morita o una sonda CPITN, ¿no? Y muchas veces las interpretan como diferentes, pero en realidad son la misma, ¿sí? Esta sonda se caracteriza porque en la punta presenta una pequeña esferita, ¿sí? Acá, que mide 0.5 milímetros, y presenta marcas a los 3.5, a los 5.5, 8.5 y 11.5 milímetros, ¿sí? Entre 3.5 y 5.5 suele haber una franja de color oscuro, ¿sí? O de otro color, para marcar la medición a partir de la cual ya se va a considerar pues un saco periodontal más profundo. Entonces, esta sonda fue diseñada por el doctor Morita a solicitud de la OMS y para realizar levantamientos epidemiológicos utilizando el CPITN, ¿sí? Entonces, de ahí que ya sea que tenga cualquiera de los tres nombres, es la misma, no son diferentes, ¿sí? Esta sonda no se la recomienda para uso clínico, no se la compren, porque tiene una esferita, como les decía, en la punta de 0.5 milímetros, y desgraciadamente cuando muchas casas dentales las copian mal. Entonces ya no le hacen una esferita de 0.5 milímetros, sino que a veces es más grande, otras veces tiene la forma de una lágrima, de una gota o de un triángulo, ¿sí? Entonces, por lógica, si yo quiero un instrumento, una sonda periodontal más delgada, más finita, para poder ingresar lo más cerca posible del epitelio de unión, no puedo utilizar una sonda que tenga la punta gruesa, porque obviamente no voy a poder alcanzar el fondo y no voy a poder hacer un buen examen. Entonces, necesito elegir las otras sondas que les he mencionado, que sí son de utilidad clínica, pero estas no, salvo que ustedes quieran hacer CPITN, ¿no es cierto?, para un estudio epidemiológico, ahí les puede ser de utilidad, pero en la clínica, en la práctica diaria, no. En niños, en adultos, no, solamente para CPITN, ¿sí? Ahora, como vemos acá, este es el diseño original y acá ha habido una pequeña variación donde se ha redondeado los números, ¿no? Hasta 12. Al final es lo mismo porque tiene la dichosa esferita, ¿sí? Entonces estas no tienen uso clínico, no se las compran, ¿sí?
En la parte de implantes, vemos que pueden haber sondas plásticas, por eso de otro material, siempre y cuando sean considerados más suaves o de igual dureza que el titanio. Por eso pueden ser, una vez más, de plástico, fibra de carbono, fibra de vidrio, titanio, etcétera, ¿sí? Pero con la finalidad de que estas no rayen, no dañen, no vulneren la superficie del implante o de sus aditamentos. Pero, como les decía, han habido ya varios estudios y investigaciones que han comprobado que independientemente del material con el cual esté realizado y confeccionado la sonda periodontal, al momento de realizar el examen perimplantario, pues no va a generar ningún daño ni alteración en la superficie del implante ni de sus aditamentos. Por ende, se puede utilizar cualquier sonda periodontal de cualquier material, incluyendo las sondas hechas de acero inoxidable, ¿sí? Entonces, ustedes pueden adquirir cualquier sonda de buena calidad, que esté con un buen diseño y que ustedes conozcan bien su milimetraje para realizar tanto examen periodontal como examen perimplantal, ¿sí? Como ven, en las ondas de plástico, en este caso, el diseño es el mismo y los milímetros están distribuidos de la misma forma. Lo único que las muescas generalmente no son tan profundas, generalmente acá se trabaja en el plástico mucho más con colores, ¿sí? Y eso ayuda también, bueno, a la medición, ¿sí? Hasta ahí se escucha y se ve. Sí, está bien. Sí, perfecto. Volvemos un poquito a lo que son las partes de la sonda periodontal. Esto lo hemos visto ya, pero de todos modos es un repaso, ¿sí? Cortito. Decíamos que básicamente las partes del instrumental son 3. En el caso de una sonda periodontal, pues vamos a tener igual el mango, ¿no es cierto? Que puede ser de diferente grosor y material. El cuello o vástago, que puede presentar una o más angulaciones o ser recto. Y en este caso, al ser una sonda periodontal, pues vamos a tener una parte activa que se va a denominar como punta milimetrada, ¿sí? Esta es una imagen donde se ve más grande y con más detalle la parte de lo que son las ondas periodontales que hemos mencionado y aquellas que son más frecuentes de encontrar en nuestro medio, ¿sí? Vemos con mayor claridad esta sonda de Marquis, por ejemplo, donde presenta las marcas cada 3 milímetros, 3, 6, 12, ¿sí? La sonda de Williams, hemos dicho 1, 2, 3 milímetros, acá hay 2, 2 y 1, 2, 3, dan un total de 10 milímetros. La sonda Universidad Carolina del Norte, que está marcada, milimetrada cada milímetro, a lo largo de 15 milímetros, y cada 5 milímetros viene una franja de color, en este caso negra, ¿sí? Esta es la sonda OMS o Morita, ¿sí? O CPITN, que tiene la esferita de 0,5, que tiene las marcas a los 3,5, a los 5,5, 8,5 y 11,5, ¿sí? Con la franja de color entre 3,5 y 5,5, que hemos dicho que no sirve para uso clínico, así que no se la compren, ¿sí? Ahora vemos también acá una imagen de sondas periodontales que tienen algo diferente, ¿no es cierto? Si nos fijamos acá, el cuello o vástago de la sonda periodontal pues va a tener una sola angulación, mientras que acá presenta 2, ¿no es cierto? Lo que hace que este último trayecto del cuello se vea como recto, ¿no? Perpendicular a lo que va a ser la punta milimetrada. Entonces, estas ondas periodontales o estas son exactamente iguales, ¿sí? Lo único que va a diferenciar es justamente la angulación en el cuello, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros no nos vamos a conflictuar, porque muchas veces cuando van a una casa dental les decía, les quieren vender a toda costa estas ondas o les quieren vender estas diciendo que son mejores que estas, ¿sí? Entonces, esto no es cierto. Lo importante es que nosotros podamos, pues, tener más bien una sonda periodontal de características adecuadas, como les decía, delgada, punta redondeada, bien milimetrada, ¿no es cierto? Pero que independientemente de la que yo tenga, la conozca bien, la maneje bien, ¿no? Y sepa que tengo que tener una buena técnica de sondaje y que esta puede ser entonces, por eso, una sonda con una sola angulación en el cuello o con 2, pero que igual me va a permitir realizar el paralelaje de este instrumento al momento de realizar mi examen, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Yo, independientemente si elijo esta sonda o si elijo esta sonda, pues teniendo los cuidados necesarios y la atención y práctica necesaria, voy a realizar un buen sondaje periodontal, ¿sí? No es que ninguna es mejor a la otra,
¿sí? A excepción de esta, por supuesto que ya les he dicho como 4 veces que no la usen para la parte clínica. Pero en estas otras, independientemente del diseño, la cosa es cómo yo la sepa usar, ¿sí? Entonces, si yo la uso bien, pues la sonda me va a trabajar muy bien y sin ningún inconveniente, ¿sí? En cuanto a también lo que son las sondas periodontal electrónicas, como esta sonda Florida, esta ya está en funcionamiento hace muchos años atrás, ya son décadas que están en el mercado y que obviamente pues va a valer la pena si uno realmente hace la parte de periodoncia, ¿no? Para comprársela, no sería indispensable tenerla, porque si uno maneja bien una sonda manual, también puede tener muy buenas mediciones, muy confiables y altamente reproducibles, ¿sí? La ventaja es que esta sonda periodontal de Florida nos ayuda mucho a medir y modular muy bien lo que es la presión del instrumento. Cuando uno hace sondaje periodontal, tiene que tener una técnica bien prolija, bien cuidadosa en cuanto a la aplicación de presión sobre el instrumento, la angulación del instrumento, ¿sí? Para que podamos tener una medición precisa y por ende un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento acertados, ¿sí? Y correctos. En este caso, como les digo, esta sonda periodontal al ser electrónica nos daría una ventaja, bueno, también según el fabricante, ¿no es cierto?, una ventaja importante en cuanto al control de esta fuerza de presión, ¿sí?, que ejerce en el instrumento, nos daría mayor precisión en la medición porque el fabricante asegura que tiene una resolución de 0,1 de milímetro, y también nos daría, que creo que yo esa es la máxima ventaja de esta sonda, un registro electrónico de los datos, ¿sí?, que estamos recopilando con la sonda, porque uno va midiendo y esto va saliendo y graficándose automáticamente mediante un software en nuestra computadora. Entonces salen las piezas con marcaje como coronas, implantes, la posición de la encía, la profundidad del surco, la pérdida de inserción que existe en los dientes, todo eso, toda esa información y numéricamente sale ya directamente en este software, ¿sí? Entonces, eso nos ahorra bastante tiempo porque, como ustedes saben, en la clínica lo hacemos de forma manual, ¿no es cierto? Entonces, vamos anotando, por eso generalmente trabajamos con otra persona que nos ayuda a anotar toda la información que nosotros vamos dictándole, ¿no? Entonces, en tiempos, en practicidad, esa sería, creo yo, la principal ventaja de este instrumento, ¿sí? Pero no quiere decir que esta sea mucho mejor que una manual, no, porque si yo tengo una sonda manual y la sé utilizar bien, a cabalidad, pues me va a trabajar tan bien como esta sonda, ¿sí? Porque de nada me va a servir que yo tenga esta sonda periodontal, pero la maneje mal, ¿verdad? Igual me va a dar malas mediciones, como si manejo mal una sonda manual. Entonces, si yo tengo esta electrónica y la manejo muy bien, pues perfecto. Pero si tengo una sonda manual también periodontal y la manejo muy bien, pues también me va a dar muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, eso es algo importante a considerar. En cuanto, a la sonda de Navers, se escucha, ¿verdad? ¿Y se ve? Sí, perfecto. En cuanto a la sonda de Navers, esta sonda es un instrumento específico también diseñado para examinar las áreas de bifurcación y determinar si hay alguna alteración o una pérdida a este nivel de tejido blando y o tejido duro. Tiene un diseño específico, ¿sí? O sea, tiene un diseño como de un medio espiral, un instrumento, o el instrumento es delgado, y tiene la punta redondeada, por lo cual puede ingresar al área de bifurcación sin generar ningún tipo de lesión ni daño a ese nivel, ¿sí? Entonces yo necesito tener el instrumento para examinar las áreas de bifurcación y poder determinar una vez más, como les decía, si hay compromiso o no a este nivel, ¿sí? Entonces, no siempre las áreas de bifurcación afectadas, ¿sí?, están así de expuestas en boca. No es que yo miro y, no hay, ¿no? Y si veo así, digo, sí hay. No. Muchas veces la encía está cubriendo, aparentemente en una posición normal, las áreas de bifurcación, pero cuando yo introduzco el instrumento, ahí me doy cuenta que esto es como una capa de encía suelta, pero que dentro del área de bifurcación no hay hueso, no hay tejido. Y recién puedo ingresar y darme cuenta de eso con el instrumento cuando hago el examen clínico, ¿sí? Por eso es importante entonces hacerlo y tener el instrumento. Este instrumento es irreemplazable. Yo no puedo hacer un examen de furcas con una sonda periodontal.
y menos con un explorador para caries. Para el que esté viendo que medio que se parece al número 21, no se parece, ¿sí? Porque tiene una vez más punta redondeada, no tiene una punta activa, como la que vemos aquí, que es como una aguja, como un alfiler. Esta no, esta es relativamente gruesita y de punta redondeada, ¿sí? Entonces siempre tengo que hacer exámenes de las áreas de bifurcación de piezas que tienen más de una raíz. Por ejemplo, molares superiores, voy a examinar furca vestibular, que está en la parte media de la cara vestibular, furca mesial, para lo cual voy a entrar por palatino, furca distal, que puedo entrar por vestibular o palatino. Tengo que examinar también en algunos casos el primer premolar superior, que en algún caso puede tener, ¿no es cierto?, 2 raíces. Examinar entonces furcas mesial distal para ver si tiene. En molares inferiores también examinaré furca vestibular y furca lingual, que está generalmente en la cara media de ambas. También puedo examinar el canino inferior, que no es común, pero puede tener también 2 raíces, y examinaré pues mesial y distal, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces todas los dientes que generalmente tienen más de una raíz. Ahora, si yo introduzco la sonda y esta no se retiene, no ingresa, no cae en un fondo vacío, pues quiere decir que no hay compromiso de bifurcación, ¿sí? Tampoco voy a esperar ingresar y hacer fuerza y presión hasta encontrar algo, no. Se introduce muy suave, eso lo vamos a ver ya en la clínica cuando ustedes estén trabajando, que se introduce de manera suave y sutil el instrumento, y si realmente no ingresa en nada, no hay retención, pues no hay compromiso de bifurcación. Pero si sí cae, retiene, ¿sí? Es que sí hay compromiso de bifurcación, recién, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, como vemos también en la fotografía de acá de al lado, estas ondas de Navers, pues pueden ser totalmente metálicas o pueden presentar muescas también de colores para indicarme a mí y facilitar, digamos, la presencia, la identificación de la presencia de un compromiso de bifurcación o de utilizar una cierta clasificación para identificar mis compromisos de bifurcación. Pueden también haber ligeras variaciones en el diseño. Algunas son más abiertas, otras son más estrechas, con la finalidad de facilitar este examen, ¿sí? Entonces, puede haber variaciones, pero lo importante es tener la sonda de Navers para hacer el examen, ¿sí? En el segundo grupo, mencionábamos a los exploradores de caries. Como les decía, estos sirven solo para este fin, supragingival de preferencia, porque subgingival hemos dicho que podemos trabajar también con la sonda periodontal para evitar y minimizar el riesgo de lesión al tejido blando circundante, donde yo voy a tener entonces este instrumento, que es el explorador de caries, sabiendo que hay varios diseños diferentes, algunos en forma de similar a un garfio, ¿no es cierto?, otros mucho más cerrados y angulados, más pequeños, más grandes, por eso más cerrados, más abiertos, más angulados, menos angulados, en fin, con una gran variabilidad en el diseño, con la finalidad de que yo escoja el que más se adapte a mis necesidades, a mi comodidad. Si voy a trabajar anterior o posterior, una cavidad grande, una cavidad estrecha, pequeña, profunda, superficial, en fin, ¿sí? Generalmente nosotros escogemos puede ser unipolar el instrumento, bipolar, los que más usamos, de hecho, son estos bipolares, donde tenemos el número 17 y el número 23 característico, ¿no es cierto? Generalmente para áreas anteriores, áreas posteriores, ¿sí? O viceversa, de acuerdo a cómo lo quieran utilizar, pero donde remarca una característica muy importante de este instrumento, que es su punta. La punta de un explorador de caries es aguda, ¿sí? Como una aguja, por eso, como un alfiler. La punta duele, o sea, si alguna vez se han pinchado con esto, es bastante afilado, ¿sí? Entonces, este instrumento nos ayuda o ha sido diseñado para diferenciar y ayudarnos a diferenciar tejido reblandecido de tejido duro, ¿sí? Entonces, si el tejido está pues reblandecido, yo puedo eliminarlo más fácilmente con la punta, y si estará duro, pues no es cierto, y voy a escuchar el cric dentinario característico. Pero el detalle es que ya hace varios años atrás, muchos investigadores de diferentes áreas, de odontopediatría, de operatoria, de estética, han recomendado que no se utilice incluso esta sonda exploradora de caries, y de endodoncia también, ¿sí? Porque la punta es muy lesiva, y hay una gran probabilidad de dañar y eliminar, remover cantidades que no deberían removerse, ¿sí? Excesivas de dentina,
o incluso generar una perforación de un cuerno pulpar, una exposición pulpar y por ende daño también a la pulpa, ¿no? Para esto muchos recomiendan utilizar una sonda periodontal porque tiene la punta redondeada e igual al aplicar cierto grado de presión, pues nosotros vamos a darnos cuenta si el tejido está reblandecido o no, pero con una punta que no es lesiva, ¿sí? Entonces, bajo ningún concepto se utiliza un explorador de caries para hacer sondaje periodontal, para trabajar sobre tejido blando, ¿sí? Y para trabajar a nivel subgingival. Este solo debería utilizarse entonces a nivel supragingival, ¿sí? Muchos dicen, no, pero es que por la punta tan larga, tan aguda, tan delgada, pues es más fácil identificar tejidos rugosos, ¿no es cierto? Tejidos ásperos sobre la superficie radicular. No, porque con la sonda periodontal esto pues es mucho más fácil. Es una sensibilidad táctil que ustedes van a adquirir también con la práctica. Entonces es muy difícil que uno solo diga que tiene sensibilidad táctil con un explorador de caries y no con la sonda peri, porque realmente si no está sondeando mal, ¿sí? Entonces es algo totalmente reemplazable, entonces incluso por una sonda, ¿sí? Para tener ese cuidado. Dentro del tercer grupo de instrumentos tenemos pues los destinados al destartraje y al raspado radicular, y estos vamos a ver que nos van a ayudar entonces a remover placa bacteriana y cálculo, tanto de la corona como de la raíz dental. Nos van a permitir también remover cemento infectado, o sea, necrótico, reblandecido, que está sobre la superficie radicular, ¿sí? En raíces contaminadas donde ha habido saco periodontal, y donde esto justamente más bien nos va a dificultar que tengamos una raíz biocompatible, porque una raíz biocompatible es dura, es lisa, está limpia, no tiene tejido necrótico en su superficie, y por eso facilita y permite que se produzca la cicatrización del tejido blando, ¿sí? Porque si no, esto es imposible. Y además, estos instrumentos pues nos ayudan a curetear el tejido blando, ¿sí? La pared blanda del saco, ¿sí? Mucosa, encía, ya sea donde esté, para eliminar tejido de granulación, fibras indiferenciadas, tejido a medio cicatrizar, que puedan también perturbar y afectar negativamente la cicatrización. Entonces yo necesito la zona exenta de placa y cálculo, necesito que esté exenta de cemento necrótico o reblandecido y necesito que esté exenta de tejido de granulación y fibras indiferenciadas para que todo esté limpio, esté sano, esté viable y se produzca la cicatrización periodontal y la eliminación del saco periodontal. Si yo no logro esto, pues no hay cicatrización. Yo voy a tener el saco periodontal todavía presente y voy a tener la infección presente, tal vez mejore un poco la inflamación y el sangramiento reduciéndose, pero no va a desaparecer porque todo lo demás sigue ahí, ¿sí? Entonces, por eso es de vital importancia que ustedes aprendan a conocer el instrumento y a manejarlos bien, ¿sí? Ahora, dentro de este grupo tenemos al instrumental antiguamente denominado como pesado, ¿sí? Que son los cinceles, las hoces, las asadas y las limas, también conocidos como supragingivales, ¿sí? O sea, instrumental pesado o supragingival, y el instrumental denominado antiguamente como liviano o subgingival, que son las curetas periodontales. Pero actualmente, si ustedes se fijan, o sea, en la lista de instrumental que les hemos pedido, no figuran estos instrumentos pesados porque realmente yo he aconsejado que estos se retiren cuando ingresado a la facultad porque son instrumentos que uno puede gastar dinero, pero no los va a usar, no son de utilidad clínica. Lo lógico es preferir que este dinero que se han ahorrado en este instrumental, pues se sume un poquitín a lo que va a ser las curetas y se compren buenas curetas periodontales con las que puedan trabajar tanto supra como subgingivalmente y que les va a permitir pues trabajar tranquilamente en cualquier superficie y aprovecharse no solamente en la universidad, sino también cuando ustedes ya sean profesionales y trabajen de forma independiente, ¿sí? Y finalmente lo que serían los instrumentos sónicos y ultrasónicos, que los vamos a ver también de forma general, porque con más detalle lo van a ver ya en cuarto año. En cuanto a este instrumental pesado, tenemos lo que son las hoces. Las hoces sí se siguen usando actualmente, pero solamente a nivel supragingival, porque se caracterizan por ser instrumentos rígidos, fuertes, macizos, que cuando uno hace un corte de frente,
Tiene una sección triangular el instrumento, teniendo 2 filos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y también en la parte inferior del triángulo, que sería el vértice inferior, puede ser ligeramente redondeado o a veces también tener filo. Lo importante es que como tiene una sección triangular, pues tiene una punta muy aguda, muy fuerte, muy resistente, la cual, bueno, con todo el diseño del instrumental, al tener 2 filos y al tener una punta tan aguda, nos va a facilitar en mucho la eliminación de cálculo y placa, principalmente cálculo, ¿sí? Grueso, macizo, bien adherido, a nivel supragingival, tanto de caras libres como de caras interdentales. ¿Sí? Entonces yo puedo usar los filos a la derecha, a la izquierda para caras libres y esta punta tan afilada para eliminar a nivel interdental todo supragingival, ¿sí? Ahora, estas hoces las existen o las hay en diferentes tamaños. Hay hoces más grandes, más chicas, con un poco de angulación, más rectas, para trabajar diferentes lugares en la cavidad bucal. Pero hay algunas modificaciones que las vamos a ver en un ratito más, como las jackets que les hemos pedido en la lista de instrumental, que son como un híbrido entre una cureta, porque presenta cierta angulación en un intento de facilitar y mejorar la adaptación del instrumento sobre el diente, y también presenta esta punta aguda, característica de la hoz, y la rigidez del instrumento para eliminar acúmulos gruesos de cálculo. Ustedes van a ver cuando entren a clínica, Dios mediante este año ya desde agosto, que no es lo mismo trabajar obviamente en pacientes que tienen mucho cálculo y muy duro, muy adherente, que trabajar en pacientes pues, que tienen solo placa bacteriana, por decirlo, sobre la superficie dental. ¿No? El trabajo obviamente es distinto en cuanto al esfuerzo, al tiempo y a cómo va a ir desinflamando y respondiendo incluso el tejido periodontal, ¿no? Blando. Porque desprender muchas veces cálculo de pacientes que tienen demasiado implica tiempo, ¿no? Es un trabajo realmente duro que va a implicar también tener el instrumental adecuado para que no me tome más tiempo del que debe, ¿sí? Si yo utilizo un instrumental finito, delicadito, para eliminar grandes acúmulos de cálculo, pues corro el riesgo de fracturarlo, de doblarlo, de deformarlo, ¿no? Entonces ahí elegiría pues un instrumental grueso, macizo, rígido, que me permita fracturar rápido todos estos bloques gruesos de cálculo, ¿no? Y lo mismo, si tengo pues poca cantidad de cálculo y más placa bacteriana, no voy a recurrir a una hoz para eliminar así a lo, no sé, pues a lo salvaje, si quiero, de la superficie estos acúmulos, y más bien elegiré un instrumento más delgado que me permita tener mucha sensibilidad táctil y trabajar sin lesionar tejido blando, por ejemplo, ¿no? Que puede estar muy edematoso, muy sangrante. Entonces, de acuerdo a lo que yo vea, pues voy a ir eligiendo el instrumental adecuado, ¿sí? Pero, de todos modos, tener una o dos hoces les facilita mucho, mucho, mucho el trabajo, y es un instrumento que les va a durar hasta que se jubilen, como les decía igual, porque necesita afilado, pero no tan frecuente como el de las curetas, y es un instrumento muy macizo y muy versátil. ¿Sí? Entonces, altamente aconsejable y recomendable que puedan adquirir uno o dos, ¿sí? En cuanto a las asadas, que son estas que vemos acá, es como un híbrido igual, si vale el término, entre una cureta que viene con su angulación, un cincel y una hoz. Al final, este instrumento resulta demasiado grueso y difícil de adaptar a la superficie dental, y por ende igual prácticamente no se lo utiliza, porque es perfectamente reemplazable con una cureta o con una hoz, ¿sí? En el caso de los cinceles, desde el punto de vista de eliminación de cálculo, ya no se los utiliza en la parte de perio, porque imagínense lo pequeño o lo delicado que tendría que hacer el cincel para poder eliminar cálculo. No se olviden que muchos de estos cinceles se activan con movimientos de tracción y con martillos, ¿no es cierto? Entonces, imagínense estar quitando cálculo a martillazos, o sea, con el cincel sería realmente atroz para el paciente y con mucho tiempo y también mucho esfuerzo por parte de ustedes, ¿no? Los cinceles, por eso tampoco ya no se emplean para eliminar cálculo. Estos generalmente tenían un bisel en el borde del instrumento, que podía ser recto, como el que estamos viendo, o podía ser angulado hacia un lado o hacia el otro, para ser usado por mesial o por distal, ¿no? Para eliminación de cálculo, esto ya quedó atrás, quedó muy obsoleto, y lo que sí se sigue trabajando con cinceles es para eliminar hueso a nivel de cirugía periodontal.
Entonces existen cinceles muy pequeñitos que pueden ingresar a nivel subgingival, incluso sin levantar colgajo, que son hermosos, o cinceles más grandes que permiten incluso desplazar pues la toma de injertos óseos de mentón, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la magnitud de hueso que yo vaya a eliminar, pues voy a elegir el tamaño también del cincel y del martillo, por supuesto, ¿sí? Pero para eliminar cálculo, no, ya no se utiliza. En este caso de las limas, como esta lima de Hirschfeld que vemos acá, pues es una limita, sí, pequeña, pero no tan pequeña y no tan delgada como para ingresar a nivel subgingival. Seguía siendo grande, ¿sí? Entonces imagínense estar limando ustedes, cálculo, pueden estar ahí 3 horas y les aseguro que no desprenderían ni la mitad, cuando podrían fracturar con una hoz y terminar de trabajar con una cureta en media hora. ¿Sí? Entonces es un instrumental realmente no utilizado ya para eliminar cálculo, pero al igual que el cincel, que todavía se utiliza para la parte quirúrgica, con ciertas modificaciones, para trabajar igual manualmente a nivel interdental o en caras libres, ¿no? Pero ya con otros diseños mucho más específicos también y más finos, si vale el término, que van a ver ya en cuarto año cuando vean cirugía, ¿sí? Entonces, de todos estos instrumentos pesados, en resumen, útil tener una o dos hoces, ¿sí? Nada más. Estas son la modificación que les decía de las hoces, que son jackets que les hemos pedido en la lista de instrumental, y donde, bueno, vamos a ver una comparativa entre lo que es el diseño clásico de una hoz, ¿no? Y lo que es una jacket, ¿sí? Si ustedes se fijan, pues las angulaciones son distintas, se ha tratado de mejorar la adaptabilidad del instrumento al diente, por ende puede venir un poquito más curvado, más angulado, ¿no es cierto? Pero se sigue manteniendo el diseño de 2 bordes cortantes y una punta muy afilada. Es así que tenemos estos diseños de jackets, fíjense que realmente tienen, mil disculpas, la foto tal vez no está muy nítida, ¿sí? De todo, pero podemos darnos cuenta de la angulación y del mantenimiento de la punta tan aguda, tan afilada en estos instrumentales, ¿sí? Como les digo, entonces, si ustedes tienen una hoz y una jacket o 2 jackets, pues se olvidan de por vida, ¿no? Son instrumentos muy buenos y muy útiles. En cuanto ya a las curetas periodontales, acá me interesa que ustedes aprendan la diferenciación que hay entre los 2 grupos grandes, ¿sí? Por una parte, lo que se conocen como curetas universales y por otra, lo que se conocen como curetas específicas o sea, curetas específicas dentro de las cuales están las curetas de Gracie, que no son las únicas de diseño específico, pero sí son las más empleadas y más conocidas, ¿sí? Dentro de lo que son las curetas universales, estas se denominan así porque pueden utilizarse en la parte superior, inferior, anterior, posterior, derecha, izquierda, mesial, distal, ¿sí? O sea, por eso generalmente estas curetas vienen en juegos más pequeños, de 3 o de 4 curetas. No vienen más, a comparación de las de diseño específico como las Gracie, que tienen 7 curetas. Estas universales suelen venir en jueguitos entonces más pequeños, de 3 o 4, pero igualmente útiles, ¿sí? Hay gente que le gusta mucho trabajar con curetas universales y hay otra que le gusta mucho trabajar con curetas de diseño específico. Eso está en cuanto al gusto, a la práctica y al uso, ¿sí? Estas curetas universales se caracterizan porque si yo la miro de frente, ¿sí? Voy a ver que el vástago o el cuello del instrumento va a describir un ángulo de 90 grados con relación a la hoja, ¿sí? De la cureta, en ambos lados. Por ende, me va a dar a mí 2 bordes activos, 2 filos, los cuales pueden ser adaptados a la superficie dental. Por eso, yo con este instrumento puedo trabajar anterior, posterior, mesial, distal, cara libre, ¿sí? Sin ningún inconveniente. En cambio, en las curetas de diseño específico, como las curetas de Gracie, yo miro la cureta de frente y me voy a dar cuenta que el cuello o vástago en relación a la hoja va a presentar una angulación mayor. Esta hoja está inclinada, ¿sí? Este borde más inferior es el filo de la cureta, lo que se tiene que adaptar al diente. Y esta parte superior va a ser un borde romo, redondeado, que es el que me va a permitir hacer el curetaje de tejido blando mientras yo hago el raspado y alisado radicular. O sea, yo inserto la cureta de Gracie y mientras ejecuto los movimientos,
Al mismo tiempo voy a lograr raspar y alisar la superficie radicular, mientras también hago al mismo tiempo el curetaje de tejido blando de la pared gingival. Entonces, sin darme cuenta, ¿sí? Estoy haciendo ambos movimientos, ¿sí? De ahí que estas curetas de diseño específico, como las Gracie, que les digo que son más conocidas, pues se presenten en juegos de 7 o de 8 curetas. Lo normal o lo más común, lo más frecuente, es que sean 7 instrumentos bipolares, porque este me va a permitir trabajar mesial, lo doy la vuelta y con este trabajo distal. Acá trabajo mesial, lo doy la vuelta, trabajo distal, y así de cada instrumento. Porque si fueran unipolares, que los hay, necesitaría un juego de 14, ya no de 7, ¿sí? Pero bueno, tenemos generalmente 7 porque son bipolares, ¿sí? Entonces acá tenemos juegos de 7 curetas que van desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí están mis 7, ¿sí? ¿Se escucha y se ve? Sí, doctora. Sí. Ahí, ok, estoy traumada. Ya, ok. Entonces, volviendo un poquito, ¿se entendió la diferencia entre universales y específicas? ¿Sí? Dentro de estas curetas periodontales universales, tenemos de las más conocidas, porque hay varios diseños, obviamente a veces se modifica solo la angulación del cuello, un poquito largo la hoja, y pues uno le cambia el nombre, ¿sí? Pero las más conocidas están, o son las curetas de Columbia, que vienen en jueguito de 3, estas curetas de Barnhart, que es 1 o 2, y las curetas de McCall, que vienen en juego de 4, ¿sí? Entonces, no es que las universales son malas y las específicas son buenas, no. Como les he dicho, hay mucha gente que les gusta trabajar solo con universales y a otras solo con específicas. Es cuestión también de costumbre, ¿sí? Ustedes tranquilamente, los que quieran, podrían comprarse curetas universales, ¿sí? Y trabajarlas en la parte clínica, porque si utilizan bien las curetas, pues, y cumplen los requisitos básicos de la instrumentación y obtienen los mismos resultados clínicos, pues no hay ningún inconveniente en que trabajen con unas u otras, ¿sí? Nada más que como las más frecuentemente encontradas en el mercado y en la mayoría de tiendas dentales son las de diseño específico y puntualmente las Gracie, pues les pedimos Gracie. Pero no está prohibido utilizar otro tipo de curetas, por si acaso, ¿sí? Tal vez algunos las tienen de algún familiar, de algún amigo, o las quieren comprar por curiosear, ¿sí? O porque les gusta perio, ojalá. Entonces las pueden comprar y las enseñamos a utilizarlas también en la parte clínica. Dentro de las curetas específicas, de diseño específico, ¿sí? Como las Gracie, les decía, tenemos juegos de 7 generalmente. Estas son curetas de la marca Medici, que vienen en juegos de 8, ¿sí? Pero esto es, pues, algo propio de la marca, que ha visto por conveniente incluir una más, porque la gran generalidad solamente vienen en juegos de 7, ¿sí? Entonces tenemos la 1, 2, la 3, 4, 5, 6. Fíjense cómo va cambiando la angulación del cuello, el largo de la hoja de la cureta y también de su parte más activa, ¿sí? De ahí que lleguemos entonces hasta la 13, 14. Estas curetas periodontales de diseño específico, como las de Gracie, pues una vez más se llaman así porque las vamos a emplear específicamente para algunas zonas de los dientes. Y una muy buena forma de acordarse de esto es ver justamente este esquema, o este dibujo, donde me muestra que la cureta 1, 2, 3, 4 sirve para dientes anteriores, tanto en vestibular, palatino-lingual e interproximal, ¿no? Mesial distal. La cureta 5, 6 me sirve para dientes anteriores y premolares, también en caras libres, o sea, vestibular, palatino-lingual, y en caras interproximales como mesial distal. La cureta 7, 8, 9 y 10 me sirve para caras libres de molares, o sea, vestibular, palatino-lingual, de molares. La 11, 12 me sirve para mesial de molares y la 13, 14 para distal de molares. Sí, entonces, estos serían los usos básicos y fundamentales de estas curetas de diseño específico. Pero, como les decía, de acuerdo a la práctica, de acuerdo al caso clínico que yo esté viendo, podría emplear
una cureta en otro sector. No es tampoco un crimen ni un pecado, ¿sí? A veces, por eso suele ser muy útil usar una 11-12 en dientes anteroinferiores, que son muy triangulares, muy estrechitos, donde la raíz es muy delgadita, ¿sí? Y muchas veces la hoja más corta de la 11-12 se adapta mejor que una 1-2, por ejemplo, donde yo con esta tal vez desgarro el tejido, más todavía si hay malposición dentaria o alguna variación que me dificulta esta adaptación. Entonces, esto es lo básico, así se maneja, esto tienen que aprenderlo, pero también tienen que abrir un poco su horizonte y entender por qué a veces uno puede usar las curetas en otros sectores, siempre y cuando la adapte bien al diente, respete los principios de instrumentación y no desgarre ni lacer el tejido blando, ¿sí? Si se cumple esto, no hay ningún problema, pero eso se los va a ir dando la práctica. Ahora, dentro de estas curetas, ¿sí? Tenemos que saber que además de que si van a ser universales o van a ser de diseño específico, también las puedo encontrar en su versión rígida o semirrígida. Para eso voy a usar esta imagen, ¿sí? Indicando que las curetas rígidas, curetas periodontales rígidas, tienen un cuello más grueso, más macizo, ¿sí? Que me va a permitir que el instrumento, que la hoja del instrumento sea más rígida también, que no se mueva, y por ende me va a ser de gran utilidad cuando haya que eliminar grandes depósitos de cálculo y de placa, ¿sí? En cambio, el instrumental semirrígido va a tener un cuello un poco más delgado, más fino, que va a permitir que se flexe un poquito y por ende que el instrumento, que la hoja, ¿sí? Haga movimientos más delicados, ¿sí? Por ende, estas se usan mucho, las semirrígidas, en la terapia de mantenimiento periodontal, por ejemplo, donde se supone que el paciente ya no tiene grandes acúmulos de cálculo, tal vez tiene un poco de placa bacteriana, pero tampoco quiero eliminar dentina ni cemento, ¿sí? Entonces, curetas rígidas cuando haya que eliminar mucho cálculo y placa. Curetas semirrígidas para terapia de mantenimiento. Entonces, generalmente a ustedes se les aconseja también que se compren curetas periodontal rígidas y tal vez que tengan unas 2 o 3 semirrígidas para que puedan trabajar perfectamente bien, ¿sí? Ahora, esta foto nos muestra variaciones que pueden haber de las curetas periodontales de Gracie y que han hecho que aumenten. Terminábamos en un 13-14, por eso eran 7 instrumentos, ¿no es cierto? Ahora tenemos 2 más, pero estas se suelen comprar separadamente, no vienen incluidas en el juego, salvo en, como les decía, la de Medici, que viene hasta la 15-16, pero eso es una decisión de la marca, del fabricante. Pero generalmente curetas de Gracie son solo 7. Estas curetas de diseño, con variación de diseño, por ejemplo, en la 15-16, si ustedes se fijan, va a tener un cuello que tiene la angulación de una cureta 11-12, pero la hoja va a ser como una 13-14. Entonces, esto va a permitir que yo llegue más fácilmente y de forma más adecuada a una cara mesial de un diente que esté de un molar que esté muy posterior, que tal vez esté en mal posición, o incluso en una zona de bifurcación. En cambio, una cureta de Gracie 17-18, pues yo voy a tener un cuello mucho más angulado, ¿sí? Que acá se ve mejor, si ustedes quieren, mire, 1, 2, 3 angulaciones presenta este cuello, como ninguna otra cureta, y en la parte de la hoja, pues tiene también sus angulaciones, ¿sí? Entonces la hace muy diferente a una cureta 13-14, ¿sí? Porque realmente tiene muchas más angulaciones en todo sentido, lo cual facilitaría, según los que han hecho esta variación, llegar más fácilmente a caras distales de molares, que estén muy posteriores, en mal posición, o también en áreas de bifurcación, ¿sí? Entonces tendríamos añadidas a las 7 curetas de Gracie, pues la 15-16 y la 17-18, ¿sí? Ahora, aparte de esas 2 variaciones, digamos que han añadido números en las curetas periodontales, tenemos de Gracie, tenemos estas otras variaciones que, si bien son también variaciones de las curetas del diseño clásico de las curetas periodontales de Gracie, nos han facilitado muchísimo el trabajo, principalmente, bueno, y han sido principalmente pensadas para sacos profundos y estrechos. Es así que tenemos a las curetas Mini 5,
y a las curetas After 5, ¿sí? Curetas periodontales de Gracie, Mini 5 y After 5, porque también las hay en otros diseños, como por ejemplo las Columbia, Mini 5 y After 5, o donde más bien se van a mantener estos mismos principios y preceptos que vamos a ver ahora. Una cureta After 5 se va a caracterizar porque va a tener el mismo diseño, en este caso de una cureta de Gracie, pero vamos a ver que a nivel del cuello, de la unión de a la hoja, va a tener 3 milímetros más de longitud, pero la hoja va a ser exactamente del mismo tamaño. Entonces, quiere decir que voy a poder ingresar con mayor facilidad a sacos más profundos. En cambio, una cureta Mini 5 se va a caracterizar porque además de tener 3 milímetros más de longitud, va a tener la hoja de la cureta 50% más cortita, ¿sí? En comparación a una estándar o a una After 5. Entonces, quiere decir que esta me va a ayudar mucho a penetrar un saco más profundo y más estrecho, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa característica de saco estrecho o de saco estrecho y profundo, me va a ayudar, de profundo, y además de profundo estrecho, me va a ayudar mucho estas variaciones de diseño, ¿sí? Esto pasa mucho, una vez más, en el sextante 5, en los dientes anteroinferiores, donde son, una vez más, las raíces muy delgadas, las coronas muy triangulares, y me generan espacios de pesadilla, ¿sí? Para hacer el raspado radicular. Por eso muchas veces ustedes desgarran sin querer cuando están trabajando, pero es por una cuestión de mala adaptación del instrumental, o que en algunos casos, a pesar de que está bien adaptado, pues la hoja queda grande, ¿sí? Y para esos casos, pues es ideal tener este tipo de instrumental. Ahora, si ustedes quisieran y pudieran comprárselo, una o dos curetas de estas, pues sería fantástico. Vienen sueltas, no vienen en juego. Pero obviamente también si les gusta pues la parte de perio, ¿no? No les obligamos a comprar estas para nada, pero a veces ustedes con el uso se van dando cuenta que pueden serles de utilidad porque les gusta hacer esto y tal vez se dediquen, Dios mediante, también a hacer perio, ¿sí? Pero si no, no es necesario que se las compren, pero sí se las muestro ahora para que las conozcan y pues si a alguien le gusta y puede comprárselas, pues que lo haga porque no se va a arrepentir. Con tener uno o dos, como les digo, es más que suficiente, ¿sí? Ahora, acá vemos una foto, por ejemplo, esta primero, de cómo es más fácil adaptar una cureta de hojita más cortita, como una Mini 5, ¿sí? A una raíz también más pequeña, ¿no? Y cómo, en este caso, comparamos y vemos entonces la diferencia que hay de una cureta Gracie estándar, ¿sí? Donde la longitud del cuello y de la hoja es estándar, o sea, normal, respetando el diseño del Dr. Gracie. En cambio, acá en una cureta After 5 tenemos mayor longitud de 3 milímetros y la hoja del mismo tamaño exactamente al estándar. Y como más bien en una cureta Mini 5 tenemos estos 3 milímetros de mayor longitud y una hoja 50% más pequeña en comparación a la After y a la estándar, ¿sí? Entonces ahí claramente se ve la variación, la diferenciación entre este instrumental. Ahora, además de esas, tenemos también las micro Mini 5, que han sido desarrolladas pensando en realmente lugares o sacos muy profundos y muy estrechos. Si ustedes se fijan, la comparativa de lo que es una Mini 5 y una micro Mini 5, pues es bastante llamativa, ¿no es cierto? Tanto se ha incrementado la longitud también de esta parte del cuello que se une a la hoja y también se ha disminuido en un 20-30% el tamaño de la hoja, ¿sí? De la cureta. Entonces realmente son curetas muy pequeñas, muy finitas para trabajo micro, ¿sí? Por eso se las usa mucho también, no solo para raspar y alisar radicular de sacos ultra estrechos, ¿sí? Sino también en microcirugía. Entonces ahí tenemos, generalmente estas vienen solamente 4, una vez más no vienen en juego completo, hay que comprarlas sueltas individualmente, así que pueden adquirir una si ustedes quieren y con eso estar tranquilos en su trabajo. Tanto las estándar como las mini, como las after y las que haya, se tienen que afilar, ¿sí? Las curetas se afilan. Ahora, esta es otra variación de diseño que se denomina cureta curvette.
Si ustedes se fijan, hay también, bueno, 3 números de estas. La sub 0, que es la que estamos viendo acá, que tiene la punta medio parecida a un crochet, y que como tiene esta puntita así, como un ganchito, es muy difícil de verla de frente y determinar cuál es el filo. Entonces, pensando en esto, los fabricantes han añadido un signo positivo, como el que estamos viendo acá en la base del cuello del instrumento, para indicarnos que a ese lado está el filo. Mientras que en este, que no tiene nada, está la parte roma, ¿sí? Vienen 3 instrumentos, igual vienen para comprarlos sueltos, no en juego, y tenemos la sub 0, tenemos la 1-2 y la 13-14. En cuanto a curetas periodontales para implantes, pues ahí ya tenemos curetas, sí acá es importante que no sean de metal. Habíamos dicho que en las ondas periodontales da lo mismo, ¿sí? Pueden ser de metal o de plástico o de otro material. No hay problema tanto para dientes como para implantes. Pero en cuanto a curetas, acá sí, sí o sí, para ser usadas sobre implantes, tienen que ser de un material de igual o menor dureza que el titanio. Entonces, sí, van a ser plásticas, fibra de carbono, fibra de vidrio, titanio, ¿sí? Entonces, tenemos diseños, si ustedes se fijan, de muy similares a las curetas de Gracie o también a las universales, ¿sí? Para permitirnos hacer el trabajo, ¿sí? Vienen juegos ya prediseñados, obviamente, para realizar esto. Las de titanio que son igual hermosas, muy resistentes, muy durables, pero obviamente no las tienen que hacer caer, porque las curetas se doblan o se fracturan. Entonces, tienen que cuidar su instrumental. Lo mismo las ondas periodontales, si se cae de cabeza o la usan para otras cosas, estas se doblan y ya no sirven para peri, nunca más, ¿sí? Entonces tienen que cuidar su instrumental. También dentro de, además de las curetas periodontales, ¿sí? Para implantes, tenemos las puntas de ultrasonido, que como ven están cubiertas con una capucha de gomita, ¿sí? O de silicona, para no dañar la superficie del implante. Entonces, examen periodontal puedo hacer alrededor de dientes o implantes con curetas metálicas o de otro material, ¿sí? Pero tratamiento periodontal o periimplantar, entonces, voy a hacerlo solamente con curetas de material más suave que el titanio. No uso acero inoxidable, ni en instrumental manual, ni en instrumental ultrasónico. ¿Sí? ¿Se escucha y se ve? Perfecto, gracias. Tenemos también otras modificaciones de curetas. Les decía, miren, son curetas periodontales también de Langer y las mini Langer, estas también son de diseño específico, ¿no? Que han adaptado justamente esta variación para mejorar su diseño, ¿no? Ahora, en cuanto a la angulación, eso les decía, esto es bien importante, por eso ustedes tienen que saber también qué cureta están usando, saber si son curetas universales o si son curetas de diseño específico, ¿no? Si son curetas universales, pues van a introducir la cureta, van a adaptar bien cualquiera de los 2 filos a la superficie radicular y lo van a activar con una angulación de unos 90 grados, ¿sí? Para poder realizar esto, o sea, la eliminación de cálculo y placa. Caso contrario, pues yo tal vez elimino a medias, ¿no? Y elimino más placa bacteriana y dejo el cálculo bien pegado a la superficie radicular, pero va a estar tan liso y tan pulido que después me va a ser imposible retirarlo. Entonces es necesario trabajar bien de inicio para poder eliminar todo de uno, placa, cálculo y cemento necrótico, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que yo voy a dejar pues la pobre raíz desnuda sin nada de cemento y en dentina viva, ¿no? Porque es lo que menos quiero. Tengo que ser conservador con la eliminación de tejido. Entonces, eliminar lo que es necesario, el cemento necrótico, no el cemento viable, ¿sí? Porque el cemento tiene una función muy importante que lo han debido ver también en el primer módulo. Entonces, yo necesito que haya cemento sobre la superficie radicular, ¿sí? Entonces, si voy a eliminar, va a ser el que está necrótico, el que está contaminado, pero el que está sano no lo toco, más bien lo cuido como oro, ¿sí? En el caso de hacer curetas de diseño específico, pues igual, introduzco, adapto la cureta en 0 grados, eso lo vamos a ver ya mañana, cuando veamos principios de instrumentación, lo voy a angular en unos 45 grados más o menos, para ya activar el filo de la cureta y hacer el movimiento de tracción. En los movimientos que puedo ejecutar con la cureta, pues tengo movimientos verticales, que son los que más vamos a usar, movimientos oblicuos,
que son los que utilizamos generalmente en la parte posterior, porque obviamente están las mejillas del paciente y no puedo trabajar vertical. Muchas veces trabajo oblicuo, pero con cuidado. Y el último movimiento, que es el de tipo horizontal, que es el más delicado de realizar, el más difícil. O sea, en realidad el movimiento no es difícil en sí. Lo que sí es difícil es determinar hasta dónde llegar. Porque con este movimiento horizontal, si yo no tengo cuidado, pues puedo desgarrar todo el epitelio de unión alrededor del diente, ¿no? Y levantar poco más un colgajo, comunicar supra con subgingival. Pero yo tengo que hacerlo con el cuidado suficiente como para no llegar al epitelio de unión y solamente ingresar pues 1 o 2 milímetros máximo dentro del surco gingival o dentro del saco, sí, o sea, dentro del surco en realidad, para eliminar el cálculo que está como un anillo en una zona muy cercana al límite melocementario y después utilizar estos 2 movimientos para llegar a la parte más profunda, si fuera un saco periodontal, ¿sí? Pero es un movimiento que exige mucho entrenamiento, este movimiento horizontal, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Por eso, generalmente empiezan ustedes más a trabajar con estos 2, vertical y oblicuo, ¿sí? Este es, bueno, el periodo Trieber de Schwartz, que como ven se parece a una punta de ultrasonido, ¿sí? Pero la característica es que esta está imantada y permite entonces introducirse dentro de un saco periodontal y poder tal vez retirar puntas fracturadas de curetas o de otro instrumental. Por eso es importante que ustedes también cuiden mucho su instrumental, sus curetas, sus ondas, para que siempre estén en buenas condiciones, los revisen después de usar y antes de usar, porque tal vez yo no me di cuenta y la punta de mi cureta se fracturó, pero está un poco suelta, no se terminó de fracturar por completo. Yo introduzco para trabajar y resulta que se me queda la punta, 1, 2, 3 milímetros dentro del saco. No puedo hacerme la loca y dejarlo ahí, ¿no es cierto? Porque yo no sé cómo va a responder el sistema inmune de mi paciente, no sé si, bueno, va a cicatrizar alrededor, no pasó nada, si voy a tener la suerte de que el mismo cuerpo vaya eliminando la punta, o de que pues se forme una respuesta o se monte una respuesta a cuerpo extraño y al paciente se le hincha toda la cara, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que retirar la punta. Ahora, si el instrumento obviamente estaba estéril, estaba en condiciones, pues sí me da más tranquilidad, ¿no? Pero igual lo tengo que sacar. Pero si mi cureta encima estaba contaminada y se ha ido a la parte profunda y se ha enclavado en tejido blando, o sea, ya conectivo óseo a esa profundidad, pues estoy ¿no? La tengo que sacar. En ese sentido, es de mucha ayuda estas puntas, porque con cuidado también, obviamente en su manipulación, pueden ayudarme a retirar fragmentos fragmentos fracturados. Pero si no, pues no me va a quedar de otra que levantar un colgajo para retirar la punta, ¿sí? Pero no puede quedarse ahí. Puede formar también un quiste, ¿no es cierto? O cualquier otra lesión alrededor. En este caso también, bueno, estas son las curetas de furcación de Kettin. Estas son curetas antiguas que habían sido diseñadas y pensadas solo para el área de furcación. Ahora esta área la trabajamos con curetas como la 15, 16, 17, 18 que hemos visto, o también hay curetas específicas para el área de furca que trabajan y funcionan muy bien, ¿sí? Pero estas, bueno, era también para que ustedes las conozcan. También tenemos el tercer grupo, los instrumentos sónicos y ultrasónicos. En este caso estamos viendo una foto de un instrumento sónico que, como ustedes ven, tiene una terminal que se va a enroscar en las terminales de aire-agua del sillón, ya sean Orban de 2 orificios o Midwest de 4, ¿no? Esto se adapta tranquilamente y viene generalmente con 3 o 4 puntas, las cuales tienen diferentes diseños para trabajar en cara libre, interdental y supragingival, ¿sí? Muchos de esos instrumentos sónicos han mejorado muchísimo el diseño y el funcionamiento y sí permiten trabajarse supra y también un poco subgingival, hasta 1 o 2 milímetros máximo. Más de eso no se recomienda porque estos describen un movimiento triangular que pueden rayar y dañar la superficie del cemento. Entonces se utilizan más, una vez más, para supragingival o máximo 1 o 2 milímetros subgingival, o sea, dentro del surco, ¿sí? Tienen una potencia de 2.000 a 6.500 ciclos por segundo. Entonces, sí son efectivos, pero no tanto como un instrumento ultrasónico, ¿sí? Estos ultrasónicos son equipos que pueden venir ya independientes del equipo,
pueden conectarse a la terminal de agua del sillón o pueden venir con tanques aparte, como los que estamos viendo acá, donde yo coloco agua destilada o puedo colocar enjuague bucal. En algunos puedo incluso entibiar ligeramente el líquido para que no haya mucha hipersensibilidad dentinaria durante el trabajo. Y de esta forma, entonces, eliminar cálculo y placa de la superficie dental del paciente. Como ustedes ven, en el anterior teníamos de 2.000 a 6.500 ciclos por segundo. Acá tenemos de 18.000 a 50.000 ciclos por segundo. Hay una gran diferencia, hay una gran efectividad y una gran velocidad en eliminación y remoción, ¿sí? Como estos equipos, ya sean piezoeléctricos o magnetoestrictivos o piezoeléctricos, funcionan realizando movimientos lineales, pueden utilizarse tanto supra como subgingivalmente sin ningún temor. De hecho, varios de estos vienen con kits de puntas aparte para trabajar y hacer raspado radicular, para trabajar exclusivamente áreas de bifurcación, para trabajar lo que va a ser traje supra y subgingival como el que tenemos en la clínica. Los que tenemos en clínica son estos, de la marca NSK, japoneses, que son el Varios 950, que son muy buenos equipos, que además de ser y de efectuar el trabajo de remoción, tienen en la punta un halo de luz LED que nos da además una segunda fuente de iluminación, lo cual ayuda muchísimo al momento de trabajar, ¿sí? Y ya también los van a estar usando y probando. Las puntas de estos instrumentos ultrasónicos pues son o vienen en diferentes diseños. Lo básico, el equipo viene con 3 puntitas que tiene una forma estándar o universal, que es un poco gruesa, maciza, otra que es ligeramente aplanada para interproximal y otra que es mucho más fina y delgada, que es para subgingival, ¿no? Son las 3 puntas básicas. Ustedes van, se acercan y piden la que mejor les acomode para el trabajo que van a realizar, pero de lejos las que más usamos son la universal y la aplanada, ¿sí? Que son puntas mucho más macizas. Acá vemos cómo se ve, cómo alumbra esta luz LED. Obviamente así, viéndola por fuera de boca, parece muy poquito, pero intraoralmente les aseguro que es más que suficiente y es muy, muy, muy bueno para el trabajo. Finalmente, los instrumentos de limpieza y pulido. Entre estos tenemos las copas de goma, cepillos, tiras de lija e hilo dental y el sistema de aire polvo como el chorro de bicarbonato. Acá vemos cepillos, que los tenemos blancos, generalmente son más suavitos, y los tenemos también negros, que estos suelen ser más duros, muy útiles cuando haya pigmentos difíciles de eliminar, como en fumadores, por ejemplo, ¿sí? Entonces conviene tener blancos y negritos. Las formas pueden ser en taza, como estamos viendo acá, o pueden ser en pincel, como los que estamos viendo acá. O también algunos en punta, ¿sí? Que son para interproximal. Entonces pueden tener ustedes, se les ha pedido de hecho planos o rectos, ya sean en taza o pincel, y también en punta, ¿no? Para que puedan eliminar pigmentos y otros acúmulos de la superficie coronaria del diente. Tenemos también la posibilidad de comprar contraángulos que vienen unidos a las tazas de goma, que son desechables, por eso son de plástico. Entonces los usamos una vez y los eliminamos. O si no, comprar las tacitas de goma, adaptarlas a nuestra pieza, obviamente a nuestro contraángulo, y después, posteriormente, desinfectar y esterilizar, ¿sí? Para volverlas a reutilizar. Entonces, lo ideal es hacer primero, obviamente, un destartraje prolijo de la superficie dental y cuando todo esté limpio, sin inflamación y sin sangramiento, no como aquí, ¿sí? Recién realizar el pulido. No podemos trabajar cuando la encía está sangrando y esté dematizada y hacer pulido, porque obviamente pues vamos a tocar la encía y vamos a generar más lesión y más sangramiento. Entonces, siempre se termina todo el trabajo no quirúrgico primero, se le cita la semana al paciente y cuando ya todo está limpio, sin inflamación, recién se pule, ¿sí? Lo mismo al emplear estos aparatos de aire polvo o chorro de bicarbonato, como se conoce, donde se coloca el bicarbonato en esta fuente, ¿sí? En este receptáculo que tiene el equipo, o en otro aparte, como tiene este, que de un lado es ultrasonido y de otro es chorro de bicarbonato. Coloco dentro de su recipiente un bicarbonato específico de uso odontológico, de ultra pulverizado y de esferas, ojalá cilíndricas, o redondas, perdón, esféricas. No es el bicarbonato que se usa de cocina, porque ese es enorme, es como
echarle arena, ¿sí? Donde vamos a provocar mucha atrición y abrasión. Entonces necesito bicarbonato de sodio odontológico, ¿sí? Y el cual va a salir mezclado con agua a gran presión por la boquilla de metal. Esto es muy útil para eliminar pigmentos, pero igual produce, si es que el paciente tenía sensibilidad dental, mayor sensibilidad dental. Entonces necesito escoger en qué tipos de pacientes voy a hacer el uso de este equipo, a qué distancia, porque no es acercar nomás de ahí sobre el diente trabajar, porque esto más bien exige una distancia de unos 20 centímetros o un poco más para poder trabajar adecuadamente y no dañar tanto el tejido blando ni el tejido duro, ¿sí? Entonces, no es que se aplica a todos los pacientes de todas las edades, más bien hay que escoger muy bien a quién hacérselo y a quién no. En otros que les decía, justamente para que ustedes lo conozcan, simplemente este es el perioscopy, es una adaptación, digamos, de un endoscopio periodontal, el cual se adapta a una sonda periodontal, tiene luz incorporada y puede ser introducido dentro de un saco periodontal, lo cual nos facilitaría la visualización de islotes de cálculo que hayan quedado sin eliminar, de alguna alteración o fractura, de mucha información que puede estar a este nivel y que de otra forma no la podemos visualizar porque es un espacio muy pequeño, ¿sí? Ahora, el equipo, según los fabricantes, pues es sumamente útil, poco más es imprescindible, ¿no? Pero en la práctica diaria, pues esto no es tan así, ¿no? Porque obviamente al adquirir un equipo tan costoso, pues nuestras consultas y tratamientos también deberían elevar el costo y creo que esto no se justifica y no merita, porque nosotros trabajando de buena forma, empleando buen instrumental, ¿sí? Podemos también tener la sensibilidad táctil suficiente como para identificar islotes de cálculo y otros problemas, ¿sí? Entonces, simplemente para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias, chicos. Me imagino que si ya nadie me ha escrito, no me han llamado nada porque está bien pendiente, es que se escucha y se ve, ¿no? Y no nos ha pasado lo de hace un rato.